Muy buenas tardes, bueno, yo soy Alejandro Ramos y hoy vengo a presentar el libro con mi amiga Raquel, se llama Diversidad Cultural, lo tenéis por aquí, y os quiero hablar un poquito, bueno, yo soy músico y escritor, tuve la oportunidad de ser uno de los lectores cero de Raquel antes de su publicación y estoy encantado de poder participar en esta presentación porque es algo muy especial lo que tengo entre las manos. Ahora, a lo largo de la charla vais a ver que va a ser un viaje muy, muy bonito y vais a descubrir cosas que estoy seguro que os van a servir muchísimo en vuestra vida. Por favor, Raquel, cuéntanos un poquito sobre quién eres tú, cuéntaselo a todo el mundo y por qué has escrito este libro. Vale. Bueno, lo primero, mil gracias, Alejandro, porque no solo eres uno de los primeros, es que fuiste la primera persona en leer el libro. Qué guay, qué no me puedo hacer más ilusión de verdad estar haciendo esto contigo. Además, sabes que eres un gran amigo que te quiero muchísimo. Por eso, mil gracias, de verdad. Pues, ¿quién es Raquel y por qué escribe este libro? Pues Raquel tiene una historia muy sencilla, la verdad. No vengo de padres extranjeros ni de familiares que han hecho viajes exóticos ni nada de eso. Por algún motivo siempre me ha llamado mucho la atención conocer otras culturas, otras formas de vida, otros idiomas, otras costumbres. Siempre me ha llamado la atención y yo creo que por eso me guió a que decidiera estudiar sociología, que me especializase en cooperación al desarrollo. Las experiencias que fui viviendo a lo largo de mi época de estudiante, yo creo que reforzaron mucho esa motivación personal y sobre todo a raíz de todas las asignaturas que cursé en sociología, todos los compañeros, Erasmus, gente de fuera. Yo siempre me he acercado a hablar con ellos, a preguntarles cosas y luego el máster me cambió la vida. Es verdad que fue un punto de inflexión para mí, sobre todo los retos, las oportunidades que supusieron para conocer otras formas de vida. Y decidí hacer mi trabajo de fin de máster en la India. Tú sabes que siempre me había llamado mucho la atención la India. Y eso fue el punto culmen en el que dije, ya está, esto es lo que yo quiero hacer, no solamente ayudar a visibilizar los derechos humanos, a defender los derechos y a intentar erradicar las desigualdades, sino también a visibilizar esas otras formas de vida, de entender la realidad, de ver el mundo que son tan válidas como la nuestra. Es exactamente donde llegamos. Exacto. Aquí. También por medio de mí, tú lo sabes, que yo hace casi 6 años ya creé un blog. Sí. Y esto fue lo que realmente me abrió muchísimas puertas. Me permitió emprender un viaje increíble, embaucándome en proyectos maravillosos en los que todavía continúo. Y sobre todo me dio la fuerza para pensar que realmente tenía algo que decir y que realmente a la gente le importaba lo que estaba compartiendo. Y también tengo que decir que muchas gracias a la gente que hizo posible eso, que me apoyó con mi blog. Por favor, mi amigo Ares Ruiz, un programador maravilloso. Es verdad, es que no somos nadie sin la gente que hay detrás. Por eso, de verdad, millones de gracias a Ares, a Alejandro Ramos y a Adrián Dancel, la persona que me hizo la portada de... Maravillosa, es preciosa. Y ahí vamos, a querer compartir todo eso, a querer dar voz a la gente que me ha enseñado algo de la que he podido aprender tanto y, ojo, que hay que potenciar ese mensaje. Totalmente. Que transmitir. Me fascina porque además empezabas el discurso hablando de que no vienes de una familia viajante, no sabes muy bien cómo has llegado a este punto, pero eso no solo me parece curioso, sino que realmente creo que tiene una valía abismal porque me devuelve la esperanza en la humanidad. Es como, me parece que vayamos a... Es una muy catastrofista, pero no. Bueno, simplemente creo que es bonito que una persona que a priori no tendría por qué tener una relación ni una inquietud como esta, ha sido capaz de desarrollarla. Y eso creo que viene muy de la mano de abrir los ojos a lo que hay alrededor, que es lo que yo me he encontrado en este libro. En tu presentación ya lo has hablado un poquito, pero ¿de dónde crees que nacen esas ganas de aprender de tantas culturas? ¿Qué es lo que a ti te genera esa curiosidad? A ti como persona, no más allá de los objetivos que puedas tener después a la hora de querer transmitirlos. ¿Por qué Raquel siente ese cosquilleo cuando piensa en cosas tan diferentes a lo que ella vive? Esa es una pregunta difícil. Lo es. Lo es. Yo creo que va un poco, como comentaba, por motivación
personal, pues hay gente que le gustan los coches, los dinosaurios, a mí me gusta la diversidad cultural. ¡Guau! Me encanta, ¿no? Es una súper buena respuesta. No, hombre, pero no me quedo ahí. Sí, yo creo que es un poco lo que dices. Antes lo he comentado, pues mi motivación personal de qué quiero hacer en la vida. Esta parte de ayudar, de visibilizar, de dar voz, como he dicho. Eh, pero también demostrar, muchas veces yo creo que estamos, esto pasa mucho, ¿no? Tú vives en tu paradigma cultural y parece que te limita un poco en el sentido de que a mí me ha pasado, yo he actuado de determinada forma en muchas circunstancias porque es lo que he visto siempre. No porque eso vaya conmigo o sea lo que yo quiero hacer, sino me he visto en esa situación de cuando he conocido otras formas de actuar, otras formas de pensar, otras formas de ver el mundo, es cuando me he cuestionado a mí misma, ¿por qué hago yo esto? Si esto no va conmigo, si yo no me siento identificada con esta práctica, con esta tradición, con esta costumbre, con esta forma de actuar en una situación determinada, o en pareja, o en Me familia. pregunto, perdóname que te corte, No, no. ¿dónde crees que está ese clic? Porque creo que a todos nos pasa. Sí. Creo que todos actuamos pues, por nuestra educación, por las referencias socioculturales que tenemos en nuestro entorno, y creo que eso condiciona nuestra forma de ser y actuar en un 90% de los casos. ¿Por qué te hace ese clic? ¿Qué es lo que hay diferente? Porque mucha gente no lo hace, no lo sufre, no le preocupa. ¿Por qué a ti sí? Yo creo que a veces o no estamos abiertos a conocer otras formas de actuar, otras costumbres, otra manera de ver el mundo. Hay gente que no quiere, por comodidad o porque hay gente que no le hace falta, hay gente que es feliz con sus costumbres. Con Y sus puede que incluso a veces haya miedo. Muchísimo. Yo Creo creo que el miedo a lo desconocido total. está ahí. Al final es el racismo, la xenofobia, todo eso es miedo a lo diferente. Sí. Entonces, yo creo que cuando rompemos esa barrera y dejamos atrás los prejuicios y de verdad nos exponemos a otras formas, es lo que decía, sin cuestionar lo nuestro o lo suyo, sin valorar como mejor o peor, simplemente son diferentes. Yo creo que es también cuando eres más libre de elegir cómo quieres actuar en determinadas situaciones. Probablemente sí. Sí, estoy de acuerdo. Y es un poco la idea del libro, dar información, o sea, esto no son verdades absolutas, no quiere decir que son 25 lecciones, no quiere decir que esas 25 enseñanzas te vayan a servir a ti o a mí o a cualquiera. Quiere decir que a lo mejor de esas 25, una resuena contigo y te ayuda a encontrarle sentido, a sentirte más conectado contigo mismo, con el mundo en el que vives, con otras culturas, no sé, yo creo que se trata de eso, de tener la información y tú elegir lo que es válido y lo que no para ti. Estoy de acuerdo. Y justo al hilo de lo que estás contando, ¿qué recomiendas tú a los lectores para que puedan salvar las barreras culturales que pueden encontrar a la hora de llevar a cabo las prácticas que tú propones en este libro? Sí, esa es una muy buena pregunta porque claro, no todos estamos en las mismas circunstancias, las mismas situaciones. No quiero hacer spoiler, pero por supuesto, tú lo has leído, tú sabes que hay determinados aspectos de los que hablo que en nuestro día a día no podríamos ponerlo en práctica. Por eso, en cada uno de los capítulos lo que tiene son pequeños consejos para que si esa lección, esa enseñanza resuena en ti, puedas llevarlo a cabo en alguna medida. No tiene que ser todo blanco o negro, sino que puedas adoptar lo que es válido para ti, pero siempre, como digo, adaptándolo a tus circunstancias. Porque, por ejemplo, para hacer un spoiler, hablamos de los Amish. Justo al hilo de lo que estabas diciendo, a mí me gusta mucho que en general esas enseñanzas o esas prácticas, o poner en práctica esas pequeñas lecciones de las que nos ofreces en el libro, en gran medida me parecen sencillas. Más sencillas de lo que la gente pudiese creer. Lo que pasa es que a veces no nos paramos a darnos cuenta de lo sencillo que podría ser un pequeño cambio. Quiero decir, estamos viviendo es un movimiento tan vertiginoso el que estamos viviendo ahora mismo que nos dejamos llevar por la inercia
y si no te paras, no te das cuenta de las posibilidades, de las cosas. Y al hilo de lo de los Amis que decías, yo me quedé con el mensaje de estamos perdiendo esas relaciones personales entre nosotros, esas cercanías, en vivir con el entorno, con tu comunidad, porque nos vemos imbuidos un poco por el exceso tecnológico. Y yo estoy a favor de la evolución, estoy a favor de que la tecnología traiga cosas buenas al mundo, pero no quiero perder lo otro. Entonces, a mí no me gustan los extremos, y no digo que los Amis lo sean, simplemente es una cultura muy diferente, pero hay que sacar ese aprendizaje de ellos. Ellos no han perdido esto. Poco a poco van integrando la tecnología en una medida mucho más pequeña en su cultura, muchísimo más pequeña. Muchísimo, solo cuando es necesario. Exacto, básicamente. Pero no han perdido lo otro. Y lo otro es muy bonito, enriquece mucho nuestra vida. Y ese es mi aprendizaje. Y creo que se puede hacer. Solo hay que intentarlo, la verdad. Lo que pasa es que vivimos, bueno, yo quería decir dos cosas. La primera me parece lo que tú dices, me parece fascinante y puse el ejemplo de los Amis porque además estamos hablando de Estados Unidos. O sea, Ya ves. no estamos hablando de un pueblo de la India, es que estamos hablando de Estados Unidos. Y me parece que es lo que tú dices, que vivimos en un mundo tan frenético, tan cómodo, ¿no? Vivimos con tantas comodidades que simplemente la idea de planteárnoslo, el hecho de tener que renunciar a esa comodidad, es que ni nos lo planteamos. Absolutamente. Para Es así. nada, para nada. No nos lo podemos imaginar, un mundo así. Pero si ahora mismo se va a internet y se paraliza todo, Nos se cae el mundo paraliza encima. todo. Sí, Es sí. verdad. Es una pena, pero es así. Sí. Me ha gustado mucho antes que mencionas la India, porque la India para mí, yo hice un viaje a la India y fue súper especial también. Sí. Lo disfruté muchísimo. Y aprendí mucho. Y justo hablabas del punto holístico de la Ayurveda y de ese escuchar tu cuerpo. Y justo yo en las últimas sesiones que he hecho con mi terapeuta, hay muchos momentos en los que paramos y me dice, escucha tu cuerpo, quiero decir, siente exactamente cómo responde a este tipo de cosas y aprendes a identificar estados muy relacionados con la psicología y creo que es muy bonito y nos lo estamos perdiendo también. El cuerpo nos habla y no lo podemos olvidar. Es decir, todo está muy conectado. Y eso es algo que me ha encantado, que me he encontrado a lo largo de toda la lectura del libro, y es que empezábamos hablando un poco más de nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestra psique. De repente abres los brazos a otras culturas, a la globalidad del mundo, y hay un momento en el que dices, todo está conectado, entonces no podemos pasar nada por alto. Totalmente. Y eso es un aprendizaje que también saco del libro. Aunque yo lo intento simplificar en módulos, en temáticas, pues algo más relacionado con el medio ambiente, con la salud, pero al final yo la gran lección que saco, del gran aprendizaje que yo saco en el libro, que es por lo menos lo que yo quería transmitir, es que vivimos en un mundo increíblemente interconectado. Si miramos un ecosistema aislado, cada uno de los elementos de ese ecosistema interactúan constantemente y es que uno depende del otro. Pero es que a nivel global somos igual y no solamente las personas, la humanidad, con los animales, con los planetas, como ese concepto que me encanta de One Health, ¿no? De que la salud humana depende totalmente de la salud de los animales, de la salud de la naturaleza. Pero es que entre las propias comunidades también estamos interconectadas, es que unas dependemos de otras. Y lo hemos visto simplemente, voy a poner el ejemplo de la pandemia, lo hemos visto, parecía que mientras se quedase en China no nos llegaba, no nos iba a afectar, pero al final es que todo afecta y es algo que estamos viendo. Por eso es el momento para este libro. Es la parte más bonita de la globalización, que nos podamos contagiar, porque a veces parece que contagiarse es malo, pero hay que ver la parte buena de contagiarse y aprender de esas otras culturas, lo que tú nos propones. Sí. Entonces tenemos la posibilidad de conocerlas, no las rechacemos, que a veces es lo que a mí me entristece más, que parece que como es desconocido y se aleja de nuestros estándares, a priori lo rechazamos, a priori ponemos una barrera
parece que son los raros. Lo raro está bien, que lo raro es una posibilidad más, y seguro que hay algo que podemos extraer de ahí Exacto. que nos funciona y que nos gusta y que nos hace más felices, que es el propósito, Es ¿no? el propósito, totalmente. ¿Qué nos puede aportar una tribu indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia? Bueno, pues esta gente a lo mejor se ha enfrentado a situaciones que tú no sabes manejar, que ellos están hartos de lidiar con ello y podemos aprender de cómo hacer frente a esas situaciones. Exacto. O de cómo tratar la parte más comunitaria, ¿no? De cómo vivir en comunidad, que al final es un poco lo que hemos aprendido, bueno, no sé si lo hemos aprendido, pero lo que hemos visto, que dependemos todos de todos, cómo hacer que realmente la comunicación sea más de colaboración entre todos, no de enfrentarnos unos con otros. Absolutamente. A mí me gustaría saber si a la hora de hablar de ciertos temas en el libro, si hay algo con lo que hayas tenido que medir tus palabras porque pudiese generar controversia, porque al final todo el mundo, cuando escribe un libro de este tipo que es para ayudar, intenta de manera empática ponerse en esa posición de la otra persona de cómo lo va a recibir y quiere realmente ser de ayuda, pero el público es muy amplio y hay gente con todo tipo de opiniones, entonces para respetar esa amplitud hay veces que puedes limitar tu voluntad de expresarte. ¿Cómo has sido enfrentarte a eso y en qué tema en concreto has tenido que limitar tus palabras? He tenido que hacerlo, claro, también porque hay temas, tú lo has visto en el libro, yo hablo de temas que no son 100% mi materia, yo no soy experta en biología o en astrofísica o en determinados aspectos de botánica, determinados aspectos que trato. Entonces ha sido un reto, primero, documentarme todo lo máximo posible, pero además, lo que tú dices, hay temas que son más sensibles y son más difíciles de tratar, entonces en esa medida sí que he tenido que limitarme un poco. Primero porque no sabes a qué público te enfrentas, porque no soy experta en ello, entonces tampoco quiero cruzar un límite. Pero yo lo que he tratado es de dar la información que conozco, la información que sé que es veraz y que cada uno doy muchas pautas luego para poder seguir profundizando. La idea es hacer otro libro. Entonces, sí, la verdad, totalmente. Y bueno, lo que decías de las referencias, que a veces doy referencias de documentales, de otro tipo de material, lo que quería también transmitir es, no lo he dicho, pero gracias a mi blog, sobre todo 2 personas súper importantes se pusieron en contacto conmigo y todavía sigo haciendo proyectos con ellos. Y la primera persona que me contactó fue en 2020, Guillén Calvo, que es el presidente de Diversidad y Desarrollo. Diversidad y desarrollo para mí fue una oportunidad inmensa y un punto clave en mi vida para abrirme a un montón de sociedades y de enseñanzas relacionadas con la diversidad cultural. Desde que estoy trabajando con ellos he aprendido muchísimo y referencias que vienen en el libro relacionadas son los podcasts que he tenido la oportunidad de hacer a través del programa que tenemos con Diversidad y Desarrollo, a tribus indígenas de América Latina, a determinadas sociedades o determinados especialistas de temáticas como crudiveganismo, un antiguo compañero que tuve en el hotel rural donde trabajé, un chef crudivegano maravilloso, Javier Medvedovsky, personas líderes de tribus indígenas de Colombia, de Bolivia, lideresas de sus comunidades. Todo eso quería también ponerlo en el libro porque al final son voces de las que yo he aprendido mucho y creo que tienen tanto que ofrecer y la gente puede aprender tanto de ellos. De verdad que es que me sentía en la obligación de incluirlo en el libro porque me siento tremendamente afortunada de haber tenido la oportunidad de visibilizar estas iniciativas, estas personas, un montón de temáticas que a mí me aportan tanto que necesitaba compartirlo. He de decir que se transmite. Sí. Es decir, cuando lo lees y ves el cariño con el que está escrito y todas esas referencias, dices, jo, está claro que todo esto es especial, que no está puesto al azar, no está puesto de relleno. No, Está puesto porque hay algo detrás de todo lo que estás intentando compartir y creo que es muy bonito. Enhorabuena. Qué bueno, muchas gracias. Me gustaría que describieses el libro en 3 palabras. Uf, 3 palabras. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil, sí. A ver, espera, voy a pensar un momento.
Yo te puedo decir las mías si quieres. Vale. Si yo tengo que describir tu libro en 3 palabras, creo que la primera sería armonía. Armonía. Ujú. Primero porque tiene esa referencia musical que ya sabes que a mí me toca particularmente porque soy músico. Creo Y un que... músico maravilloso, por cierto. Muchas gracias. Pero creo que todo resuena unas cosas con las otras. Es como que una voz conecta perfectamente con la siguiente, todo tiene mucho sentido junto. Creo que la palabra armonía te lleva muy a esa sensación de empatía de la que hablaba antes, que creo que está tan presente en el libro. Entonces, para mí esa sería mi primera palabra. Mi segunda palabra no es un adjetivo, es un nombre, y es abrazo. Oh. Siempre describimos con adjetivos porque son las palabras destinadas para ello. Y creo que la palabra abrazo tiene una connotación tan bonita, tan positiva. Y creo que es un poco lo que recoge tu libro. Creo que es un abrazo para quien lo recibe y es un abrazo a todas las comunidades presentes en él. Entonces creo que en ambos sentidos tenía muchísimo sentido y por eso lo elegí, la verdad. Qué bonito, Me gustó mucho. Y la última no es una palabra, la definiría como que es un libro de calado, quiero decir. De hecho, he matizado que es un calado que no necesariamente es intenso. Y eso para mí es trascendental. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nos metemos en este tipo de materias, todo cobra un peso tal que a la gente se le hace incómodo. Es como que enfrentarte a todas estas realidades desde un punto de vista muy crítico empieza a ser poco llevadero. Y en este libro no me he encontrado eso. Me he encontrado una lectura absolutamente ligera y agradable en el que te invita a viajar y a descubrir el mundo de la mano de alguien que no te impone nada, que simplemente te lo ofrece, te informa con cariño, con respeto, por tanto hacia el lector como hacia las comunidades de las que habla. Entonces, creo que en ese sentido consigue calar dentro de una forma casi imperceptible y eso es súper especial. Qué bonito, me encanta. Muchas gracias. De nada. Me encanta. Me gustaría saber las tuyas. ¿Cómo definirías tu libro? Uf, 3 palabras. Pues, a ver, yo creo que una sin duda, y es un poco la idea que yo tenía en el libro, de hecho lo menciono, es despertar en el sentido de un viaje espiritual muy profundo y también de conciencia individual, colectiva y biocultural, por supuesto. En el libro hablo mucho del momento en el que estamos viviendo y cómo cada vez más personas están intentando encontrar esa reconexión consigo mismos, con el planeta, con los animales. Entonces ese comienzo de un despertar creo que puede ser, o es la idea que yo tenía, que con este libro puedan dar los primeros pasos, por lo menos, hacia un despertar más profundo. Mi segunda palabra, por supuesto, si tengo que elegir una, sería intercultural, en el sentido de la armonía. Tú has utilizado la palabra armonía, entonces yo intercultural lo interpreto en el sentido de armonía en un todo holístico, de cómo lo que hablábamos antes, como al final todas se complementan y se relacionan, es como el vínculo que hay entre ellas, la relación innata que tiene que ver, vivimos en un mundo intercultural, aunque no queramos reconocerlo. Es así. Pero es así totalmente. Y la tercera sería más, yo la nombraría cooperación, pero no en el sentido de cooperación internacional, que por cierto me dedico a ello, sino más en el sentido de una de las lecciones que hablo, por ejemplo, que es la filosofía Ubuntu africana, que es justamente esas relaciones amables de colaboración entre todos, que al final es un poco lo que quiero con el libro. ¿Por qué pongo en común tantas culturas y no me centro en una sola? Pues porque al final, como decía, vivimos en un mundo intercultural y se trata de aprovechar lo bueno de todas ellas, pero ¿por qué no unirlas? ¿Y por qué no sacar lo bueno de esta y lo bueno de la otra? Y yo te puedo ayudar a ti, tú me puedes ayudar a mí,
y colaborar entre todos, porque es que si no es lo que hablábamos antes, lo que está visto es que tú con tu hacha y yo con mi mazo no vamos a hacer nada. Entonces, ¿por qué no colaborar juntos y luchar por ese despertar todos juntos? Totalmente. Creo que está muy bien representado con esas tres palabras. ¿Sabes? ¿Sí? Está muy conseguido. Así como de últimas preguntas, querría saber cómo ves la sociedad de hoy en día para escribir un libro como este. ¿Cómo veo la sociedad de hoy en día? Pues yo creo que es justamente el momento en el que necesitamos, no solamente un libro así, sino justamente en el que necesitamos despertar, en el que necesitamos más reconectar con nuestra propia esencia, con el entorno, con otras culturas. Es un poco lo que hablábamos, o sea, en el mundo actual, lo que yo percibo, claro, siempre estoy hablando desde lo que yo estoy sintiendo, lo que hablábamos de los Amis, qué reto, ¿no? Enfrentarte a dejar atrás, a rechazar todo tipo de avances tecnológicos cuando en el mundo actual vivimos una vida súper frenética en la que constantemente estamos haciendo cosas más con las nuevas tecnologías. Pero me resulta muy curioso que, aunque lo tenemos todo, porque es que lo tenemos todo, es que coges el móvil y con apretar un botón puedes conseguir cualquier cosa. Ansiamos relaciones porque tenemos 20.000 millones de aplicaciones para conocer gente y sin embargo vamos obcecados con... Es que estoy pensando justo en una de las lecciones que me encanta de del Papalagui, luego leo un trocito que es que me encanta. Pero es justamente eso, es como sales al rellano e intentas evitar a tu vecino en el ascensor. Vamos en el tren, a mí esto me resulta muy curioso, ¿no? Tú vas en el tren y evitamos a toda costa que la gente nos mire, que nos hable, vamos con nuestros cascos, con nuestros teléfonos, con los libros. No interactuamos, pero luego estamos ansiosos de interactuar con la gente. Luego cada vez está habiendo una desconexión más amplia del ser humano consigo mismo, con el tipo de relaciones y vínculos que estamos generando cada vez más esporádicos, el tipo de compras que hacemos, la vida, el día a día, el ocio y todo, pareciera que cada vez nos está desconectando más, no solo con nuestra esencia y con nosotros mismos, sino con la naturaleza. Tú lo has dicho antes, en la Ayurveda simplemente, ¿no? El no escuchar a tu cuerpo, el no darle lo que necesita, el intoxicarnos constantemente con químicos, con productos que no son reales. Entonces nos estamos desconectando y desarraigando completamente de nuestro entorno y de la naturaleza y del lugar en el que deberíamos desarrollar nuestra vida. Entonces yo siento que necesitamos, lo que tú has dicho antes, justo parar y pensar qué estamos haciendo, cómo lo están haciendo en otras partes del mundo, cómo lo está haciendo otra gente, otras personas, otras comunidades. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? A lo mejor podríamos aplicar algo de lo que están... Algo, ya te digo, no tiene que ser todo. Sí, que no tiene que ser extremo, no tenemos que romper con todo lo que conocemos, ni mucho menos. Pero es ir integrando pequeños aprendizajes que... Y sobre todo es lo que tú dices, que en algún momento te haga clic y pienses, ojo, pues tienes razón. Ahora mismo está muy de moda el tema de... Está muy de moda, gracias. El tema de la microbiota, ¿no? Estamos tomando cada vez más conciencia de la relevancia que tiene lo que comemos, el entorno, el agua, la polución, ¿no? La contaminación, todo lo que hay en nuestro entorno, de cómo nos afecta internamente. Pues yo creo que esos son señales de que estamos despertando, de que es necesario ya no mi libro, sino algunas de las temáticas que trato en el libro, acercarlo más. Por eso dar voz a otras personas que tienen tantísimo que compartir, que hay que escucharlas, es que hay que escucharlas. Yo me emociono mucho con estos temas porque me encanta. Pero... Es bonito que te emociones, tiene sentido que te emociones, es algo que nos toca muy dentro, es así. ¿Enmarcarías este libro como un libro de autoayuda?
Yo creo que en parte sí. Bueno, el título lo dice un poco, ¿no? Lecciones de sabiduría para ser felices y construir un mundo mejor. Yo creo que si al final tú estás bien, puedes desarrollar bien tu vida con la gente, con la comunidad, te puedes implicar más, ¿no? en tu entorno. Pero si tú no estás bien, es que no vas a estar bien en tu entorno. Entonces, ahora nos estamos dando cuenta de la increíble falta que tenemos de autoestima, de bienestar emocional, ¿no? de lo importante que es la salud mental. Parece que hay un despertar también en ese sentido. Entonces este libro intenta también entrar un poco ahí, en el sentido de que primero el cambio tiene que estar en ti, tú tienes que estar bien y tú tienes que sentirte libre de lo que estás haciendo para poder actuar a modo colectivo, ¿no? Pero es que el cambio, esto lo han dicho muchos grandes pensadores, el cambio tiene que estar primero en ti para poder hacer algo grande. ¿Hay algo que a ti te haya servido, que a ti te haya ayudado? He de decir que muchas cosas de ellas. ¿Sí? Y he de decir que sobre todo en ese momento en el que empiezas a ir a terapia y empiezas a contar cosas y luego me leo el libro y digo, espera, es que decir, tiene sentido con lo que estoy aprendiendo. Sí. Y yo sobre todo me quedo mucho con esa parte de escuchar a mi cuerpo, porque lo hacía muy poco. Yo siempre que me han pasado cosas, tuve un trombo era por estrés, tuve un ataque epiléptico era por estrés, pero nunca me paraba a escucharlo. Quiero decir, simplemente llegaba el momento en el que algo pasaba y ya está, pues lo trataba, lo curaba y ya está. Y ahora de repente hay veces que digo, espera, párate, Raquel, por favor, léenos un fragmento, un extracto de este libro tan maravilloso. ¿Sí? Seguro que a la gente le va a encantar. Bueno, yo tengo uno que me gusta mucho, que antes lo he comentado, y está relacionado con un libro de antropología que se llama Los Papalagui, que me encanta, por si alguien quiere profundizar un poco. Vale, pues te leo. Por favor. Resulta curioso observar las dinámicas que hemos adoptado en muchas de las sociedades actuales. Caminamos por las calles con la mirada fija en la pantalla de nuestro móvil. Viajamos en transporte público en compañía de nuestros libros o música preferida. Corremos para alcanzar el ascensor antes de que el vecino cierre su puerta para evitar saludarle. Esquivamos las miradas de la gente en la fila del supermercado y de aquellos que, avergonzados, piden ayuda en cualquier esquina frente a la indiferencia de miles de viandantes. Lo más curioso es que mientras caminamos por la vida sin prestar la más mínima atención a los que tenemos al lado, estamos deseosos de contacto. Nos descargamos todas las aplicaciones de moda para interactuar y conocer gente. Subimos a las redes cada uno de nuestros movimientos con la esperanza de recibir muchos likes y comentarios de aprobación. Ansiamos socializar, pero lo hacemos escondidos detrás de la pantalla. ¿Qué nos está pasando? En el libro Los Papalagui, Eric Schuermann ya recogía algunas de estas ideas cuando publicó Los escritos de un jefe del Pacífico Sur, publicados por primera vez en 1929. Parece que sigue existiendo una conexión muy fuerte entre el modo de vida del hombre blanco que conocía Tío B de Tía Bea y las dinámicas sociales de hoy en día. Pareciera que nuestro desarraigo es, si cabe, incluso más acentuado, consecuencia del avance tecnológico y el desarrollo de las redes sociales. Vivimos envueltos en estímulos constantes que, si bien nos permiten conectar con personas y culturas de cualquier parte del mundo de forma inmediata, también nos alejan y nos incitan a vivir en un mundo paralelo, superficial, digital. En Los Papalagui, el jefe samoano, después de su viaje a Europa, lo explica así. Permaneced lejos de nosotros con vuestros hábitos y vuestros vicios, con vuestra loca precipitación por la riqueza que traba las manos y la cabeza, vuestra pasión por llegar a ser mejores que vuestros hermanos, vuestras muchas empresas sin sentido, vuestros curiosos pensamientos y el conocimiento que no conduce a nada, y otras tonterías que dificultan vuestro sueño en la estera. Nosotros no tenemos necesidad de todo eso. Somos felices con los placeres agradables y nobles que Dios nos ha dado, para no ser cegados por su luz y que pueda ayudarnos para que no nos perdamos y brille siempre en nuestro camino, de tal modo que podamos seguir su senda y absorber su maravillosa luz, que significa amarse los unos a los otros y llevar mucha tafora en nuestros corazones. Tafora es amigos de muy lejos. Y es una de las enseñanzas que yo extraje de este libro maravilloso.
maravilloso, Los Papalari, que por supuesto recomiendo a todo el mundo que quiera profundizar en este tema, que se escribió en 1929 y parece que seguimos igual. Qué fuerte. Es una maravilla, la verdad. Entonces, yo me quedo con eso, yo me quedo con que podemos ser mejores, que podemos aprender y podemos enriquecer nuestras vidas, y creo que tu libro puede contribuir mucho a eso, de verdad. Además, de verdad, yo quiero hacer una mención especial a la portada porque me parece que es una maravilla. Por favor, Adrián Doncel, maravilloso, de verdad, millones de gracias. Preciosa, y estoy seguro de que a la gente le va a encantar. Enhorabuena, Raquel. Muchísimas gracias. Y bueno, lo tenemos que decir. Eso, tenemos presentación presencial este sábado 4 de febrero a las 12 en La Buena Vida. En La Buena Vida, que es justo una cafetería muy pequeñita de consumo cero, de kilómetro cero, todo orgánico, todo ecológico. En el centro de Madrid, con lo tiene cual es sentido. fácil y accesible. Exacto. Creo que lo vamos a pasar muy bien, vamos a preparar cositas, así que estáis todos invitados. Eso, y bueno, más tarde, seguramente el 23 de febrero, habrá otra. Yo soy del sur de Madrid, de Valdemoro, entonces por supuesto habrá otra en Valdemoro. Os esperamos también por allí. En la coctelería Sackman. Genial. Y ¿Hora tenemos? Todavía. todavía no tenemos hora, pero será un jueves por la tarde. Eso. En cuanto lo sepamos, lo tendréis. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, chao.